Acomódate, porque comienza Tu Mejor Compañía. Impacto en el Rostro Podcast. Es una invitación para conversar con nuestros artistas, analizar la actualidad, hablar sobre el teatro y recordar las teleseries, esas que aún están en tu corazón. ¿Disfrutaste con los paisajes de Rapa Nui o aprendiste el romané? ¿Te reíste con la martuca o lloraste con la muerte del peyuco? Si es así, entonces estás en el lugar indicado. Te invitamos a acompañar a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro, Tu Mejor Compañía. Somos 16, unidos por la descentralización. Participé, por ejemplo, durante varias temporadas junto con nuestra compañía en los temporales teatrales de Puerto Montt. El festival, una de las cosas que más me gustaba es que de hecho la primera función que se hacía era un doblete de función. Se llenaba el Diego Rivera, se llenaba de público. Bueno, entiendo que la entrada era gratuita para la gente. Sí, digamos, se le pagaba el caché aparte a la compañía. Y hicimos función y era como al toque descansar media horita y hacer de nuevo otra función. Y eso era súper desgastante, claro que es súper cansador, pero al mismo tiempo es súper estimulante. A ver, es estimulante porque había mucha como ganas, deseo de ver esta obra, o de ver teatro, digo, no solamente nuestra obra, pero también eso hablaba de lo lamentable que es la centralización, justamente. O sea, hay mucha escasez de manifestaciones artísticas. Cada vez creo que vendo mucho más, pero todavía el Estado de Chile está muy al debe con fomentar de manera real la creación en región, creo yo. Está bien, el gobierno de Bachelet me parece que fue creo que el primero, donde se inauguraron varios centros culturales que están muy, muy buenos. Yo conozco el de Angol, por ejemplo, súper, súper bueno, pero esa es una primera apuesta. Luego tú tienes que llevar a cabo una política cultural concreta, con gestión concreta, con recursos financieros, humanos, para llevar a cabo esa labor. Para realmente, o sea, querer hacer de la cultura no algo que está volando en los cielos para algunos pocos, sino que la cultura es algo que nos tiene que empapar, que nos tiene que ser parte de nuestro cotidiano, que no es para unos pocos, no es algo para les elegides, no, la cultura es el cotidiano, es algo que, como digo, tiene que estar en nuestra piel, ¿no? Tenemos que transpirarla, tenemos que sudarla, tenemos que masticarla, creo yo. Claro, en ese sentido sí, hay mucha pega por hacer todavía. Las artes y el turismo han sido los más afectados con esta pandemia. Bajo estos argumentos, para que no suene antojadizo, ¿cuál es tu lugar favorito de Chile? Por ejemplo, la playa de Tongoy es una playa que a mí me vuela la cabeza. Ahí sí que me desconecto. Aparte que la playa de Tongoy tiene todavía esas reminiscencias de playa antigua, de la playa cuando yo era chica. La estética... no sé, hay algo en esa arquitectura que me lleva mucho al pasado, entonces claro, se genera un desconecte. También, por ejemplo, digamos, no mismo Pucón, sino que de Pucón hacia la cordillera, me desconecta muchísimo también. Yo te diría que... Hacia el paso, perdón, hacia el paso Mahuil-Malal, creo que, sí. Eso, sí. Eso Alerce es precioso por ahí. O sea, es de una exuberancia la naturaleza, como que te dice, córrete, quédate, respira y sé feliz, más o menos. Me pasa eso, sí. De hecho, bueno, justamente a partir de esto que hablabas tú de la pandemia, yo recién salí fuera de Santiago hace como un fin de semana atrás, desde febrero, y fue bien brutal lo mucho que lo necesitaba. Estar fuera del cemento, de la capital. Está bien, igual la pandemia hizo que como que todos bajáramos un poquito el volumen y estuviéramos más en la casita y todo se puso más tranqui, pero no es lo mismo. Hablemos de teatro. Hablemos un poco de Greta, ¿te parece?
Contaba con las actuaciones de Coca Guasini, Catherine Salosni, Daniela Lorente, Carmina Riego, no se me queda ninguna fuera. Ninguna fuera, No. ese es el elenco. La dirección estuvo a cargo de Jorge Díaz, la producción Javier Ibacache, Alessandra Mazardo, y este es un proyecto financiado, bueno, me preguntabas hace un rato, ¿qué otra experiencia hay fuera de Santiago? Puerto de Ideas es una súper buena, es un muy bonito festival. El que se hace en Antofagasta, que está más centrado en la ciencia, y el de Valparaíso, que está más centrado en la filosofía, las letras. ¿Cómo ligas la biología marina y el teatro? Voy a ser brutalmente honesta, creo que siempre ser más honesto es más entretenido que nos ponemos en jaque. A ver, esto fue inicialmente, el origen es una obra por encargo. A mí me convoca Javier Ibacache, que está llevando a cargo este programa que es Ciencias, Artes Escénicas y Audiencias. Es hacer este cruce, ¿no? De cómo puedo hacer, cómo se puede hacer para que a través de lo escénico abordemos temas científicos, ¿no? Que probablemente no sé, digamos espontáneamente no se te habría ocurrido, o a mí por lo menos no se me habría ocurrido cruzar. La pregunta de eso me parece súper desafiante. Aparte, yo vengo de una familia materna, por el lado materno, quiero decir, donde lo científico siempre fue súper valorado, incluso a mi gusto un poco muy valorado en desmedro de lo humanista, pero bueno, pero tengo en mi historia familiar mucha relación con lo científico. Entonces siempre hay algo como un poco que me está haciendo guiño por ahí. Y bueno, la cosa es que cuando me ofrece este proyecto, ¿cómo se hace esa unión? Es a través de la pregunta. Porque la verdad es que las ballenas generan como una especie de enamoramiento, genera interrogantes, porque si te fijas, cuando te pones a pensar en una ballena, ¿cuándo puedes ver una ballena completa? No sé, cuando la ves en el Museo de Historia Natural, por ejemplo. Incluso aunque vayas a mar adentro y vayas a avistamiento de ballenas, vas a ver la cola, una aleta, la cabeza. Nunca la vas a ver, no se pueden abarcar. Y esa pregunta, entonces me pasaba que investigando sobre las ballenas, desde el punto de vista científico, antropológico y mitológico, iba tomando apuntes y se empezó a escribir la obra de manera súper, como sin querer queriendo. La actriz y guionista Jimena Carrera es nuestra invitada en este episodio. Como intérprete tuvo un bolo con continuidad en Estúpido Cupido, en donde hizo a Irma, la secretaria del alcalde, interpretado por Luis Alarcón. Obvio que tuve prejuicios, por supuesto, porque era estudiante de actuación y en la escuela de teatro era como, no, la televisión no, la televisión no. Siempre era, bueno, independiente de eso, sigo defendiendo que para mí mi mejor medio para moverme es el teatro, desde la actuación y desde la dramaturgia. Es donde me siento más cómoda. Pero una empieza a crecer y de repente conversando con colegas me hacían ver que la televisión era solamente una fuente de trabajo más y que ya el hecho de poder trabajar en ella de la forma que sea, desde la escritura de guiones o de la actuación, qué sé yo, es bacán y date con una roca en los dientes porque estás trabajando en aquello en lo que estudiaste. Entonces, sí, claro, después de un rato ya el prejuicio, como te digo, no me superó tercero, cuarto año de escuela. ¿Y qué sabías tú de las teleseries antes de esta experiencia? ¿Habías seguido alguna? ¿Qué opinabas de ella? Chica, totalmente. O sea, vi Los Títeres, La Madrastra, La Noche del Cobarde, Alguien por quien vivir, Marta a las 8. O sea, sí, yo creo que posiblemente dejé de ver teleseries cuando entré a estudiar a la universidad, porque generalmente en el horario de las teleseries yo estaba ensayando para un trabajo que había que presentar, o estaba estudiando, y claro. ¿Y qué te pareció, por ejemplo, Los Títeres? Era muy buena, la verdad. A mí me alucinaba el juego con el tiempo que tenía. Creo que ahí hay una maestría, esa es de Bodanovich, me parece. Y hay una maestría en lograr ir para adelante, bueno, hay una primera parte que es en el pasado, luego está en el presente, pero igual hay especies de racontos al pasado y
Y la forma de hacerlo estaba tan bien escrita que no te perdías para nada. Había un hilo, era súper interesante. Yo creo, de las premisas que tenía esa teleserie, que es el contraste entre la promesa de la juventud y lo que termina siendo eso, que eso me parece que es súper pertinente a la vida humana. O sea, a los 25 crees algo de ti mismo, y si te miras después a los 45, 50 años, seguramente no eres, pero ni la sombra de esa persona que era a los 25. Hay mucha decepción de sí mismo, hay frustración, hay vida, hay dolores, hay amores, hay todo eso. Eso me parecía que era súper interesante, que está como impregnado en los personajes. Creo que sí, creo que una de las cosas que más me parecía interesante, aparte que la trama era muy entretenida, era que tenías la sensación de estar viendo todo el tiempo a seres humanos. Y eso a mí me resulta hasta el día de hoy súper súper necesario al momento de escribir teleserie. Es algo como que yo siempre estoy aspirando a eso. Me gusta ver seres humanos. Creo que en la medida en que estás viendo un ser humano, se puede generar ese vínculo, que para mí el vínculo por lo menos es súper importante. El vínculo en lo teatral, me refiero, por ejemplo, el vínculo entre actores, actrices del elenco, el vínculo también con el director, es otro tipo el vínculo con el público, es otro tipo de vínculo que tiene que existir, y también desde la televisión el vínculo con los espectadores tiene que existir, tiene que de alguna manera, volvemos un poco al origen del teatro, donde se sentaban los griegos y miraban algo que les resonaba. Y yo creo que eso es interesante cuando a través de la ficción logras generar esa especie de empatía con lo que estás viendo. Cuando hablo de lo humano me refiero a lo que hace el personaje, y por lo tanto digo, muchas veces los personajes me resultan interesantes cuando tienen comportamientos incluso contradictorios consigo mismo, que es algo que nos pasa a todos, que a veces, como dice esa frase, no tengo por qué estar de acuerdo conmigo misma, se me aparece lo humano cuando veo que le pasan cosas, que de alguna manera, digo, mi pega como escritora de ficción televisiva, aparte de pensar en tramas, podría pasar esto, esto y lo otro, lo que me suele gustar mucho es escribir buenos textos para actores, y quizás tiene que ver con mi formación de actriz, que un texto que tiene carne, que tiene humanidad, que tiene vida, que es orgánico, un actor lo puede decir y le van a pasar cosas cuando lo diga. Entonces, si trabajáis esos textos, diálogos, me refiero cuando hablo de textos, diálogos que sean finos, o cuando digo fino, me refiero a no prejuiciar a los personajes. No decir, por ejemplo, este personaje es avaro, entonces así. Yo no sé cómo son los personajes, no tengo idea. Yo sé que de repente como que parten siendo fantasmas los personajes, incluso en la ficción televisiva. Claro, después de 15 capítulos de escritura ya los conocí un poco más que al principio. Pero al principio yo tengo de nuevo, bienvenida a las interrogantes, no tengo todo claro. A veces tienes un nombre de un personaje nomás, y eso ya a mí me basta como para decir, ya, este personaje puede ser más o menos así, y lo empiezo a escribir desde ese lugar, y como que me voy moviendo, y a veces me salgo del margen y digo, no, me fui. Tengo que estar más, el tono de este personaje, como la musicalidad, cómo habla. Si te fijas, si nos escuchamos a todos hablamos distinto. La forma de hacer pausa, el tono que usas para hablar de repente. Hay gente que es mucho más como un trino que habla. Eso también habla, ¿me entiendes? Entonces, cuando hablo de la humanidad de los personajes, son todos esos detalles que me gusta no ponerle al personaje, porque no creo en ponerle al personaje. Es más que nada escuchar a los personajes. Es decir, este personaje le ha pasado esto. Preguntarme cómo se moverá, cómo
cómo hablará, cómo mirará, qué siente, qué le pasa. Es un juego en realidad. Estúpido Cupido. Ahí tú interpretabas, si mal no recuerdo, a la secretaria del alcalde, ¿cierto? Interpretado por Luis Alarcón. Lucho, sí, pues, al Lucho nos conocimos ahí, me parece, y creo que fue medio al mismo tiempo que actuamos en una obra de Egon Wolf, en el Teatro del Golf. La obra se llamaba Claroscuro. Y ahí yo hacía el personaje de Irma, que justamente el Hugo Morales, gran guionista, con el que estoy trabajando ahora en esta teleserie que estamos escribiendo, me manda de repente unas cápsulas en las que aparezco yo, siendo una mozalbeta, con un peinado así muy sesentero. Y sí, debo reconocer que era súper raro para mí el ambiente, súper raro. Porque yo muy pollito además, pues, chica, y aparte lo maldito de hacer personajes chicos. Mira, como dice Paul Auster, dice algo muy, muy cierto, creo yo, dice, los actores siempre quieren actuar, siempre. Entonces, cuando te tocan personajes chicos, que hay como así en medio ambiente, ¿cachai? Entonces, yo como que siempre venía así como, bueno, ¿qué le pasa ahí? Armándome todo un cuento en la cabeza de quién es Irma, qué hace, vive sola, vive con la madre, tiene un canario, y en esa época la mujer, si no estaba casada, era vista como una solterona, y me hacía todas esas preguntas con ese personaje que básicamente decía, buenas tardes, señor alcalde, y ya está. Pero yo venía como con toda una historia con el personaje, y aquí está su café, y eso era todo, y yo como que quedaba medio frustrada, siempre. Es muy difícil, es súper difícil hacer personajes que tienen poco texto, me costaba mucho, 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 pero sí, pues fue una súper buena experiencia porque me quedaba mirando cómo trabajaba el Lucho, que me acuerdo que hacía pareja con el Pepe Sosa. Creo que el Pepe Sosa era como una especie como de chofer o secretario personal de él, o asistente, y tenían varias escenas, entonces yo me quedaba mirándolos cómo ensayaban las escenas, y en esa teleserie también tuve el gusto me habrá tocado actuar quizás alguna vez, o si no, no, capaz que no, pero en esa historia también estaba el personaje de la Silvia Piñeiro, que no recuerdo qué personaje era, pero que iba a ver al alcalde por algún motivo. Era una de las hermanas de la Moral y las Buenas Costumbres, ¿te acuerdas? La otra hermana era Danita Kleski. Eso. Claro. Y me acuerdo que, no sé, esta teleserie es como del 94, 95, 95, sí. La Silvia Piñero habrá tenido ya sus grandes años. O sea, digo, creo que tenía 80 o más. Entonces, cuando te toca grabar en televisión, te hay mucho rato esperando a veces para grabar, porque hubo un atraso, en fin. Y me acuerdo de haber visto a la Silvia Piñeiro como una especie de muñequita de trapo, así. Sentada en una silla, como una especie de capullito chico, pero así, latente, ¿eh? Ni siquiera viva, latente. Así, pero así, de verdad. Y me acuerdo de verla vista como chiquitita y menudita y flaquita. Y cuando le dicen, Silvita, vamos a actuar, se levanta y se levanta el doble de tamaño y se levanta con una fuerza y se levanta con una energía que a mí eso me alucinó. Dije, oh, la cagó, como la posibilidad de actuar, ¡fum!, la levanta y pum, ahí con los textos, súper bien la cabeza, ella muy bien, muy clara con la escena, pum, listo, acción, se hacía la escena, se termina la escena, pum, volvía a sentarse como una viejita así enclenque, y eso me pareció súper alucinante de verla a ella, y eso era bonito, como te digo, tenía tan poca escena y tenía que esperar harto rato. ¿Tenía exteriores tu personaje o solo estaba ahí en la alcaldía? Un exterior que me lo recordó la otra vez el Hugo, porque me mandó la escena en que yo tenía un texto, una escena con la Jimena Rivas, en que me iba a tomar un café. Era muy triste la vida de mi personaje, porque aparte de existir en la alcaldía no existía. Pero bueno, tuve un exterior en esa fuente de soda, que era y tenía una cita con Waldo,
Eso, Waldo se llamaba el personaje del Pepe Sosa, que, claro, los guionistas empezaron a armarnos ya una trama amorosa para que yo tuviera algún cuento, yo creo. O, digamos, para sacar como conejos del sombrero. Y si mal no recuerdo, creo que incluso me dejaba plantada, entonces era de una tristeza todo. Y ese fue el único exterior, yo creo que hice, creo. En Borrón y Cuenta Nueva fue Carla, una veterinaria que tenía amores con un mudo interpretado por Íñigo Urrutia. ¿Recuerdas que manejaba a la perfección el lenguaje de señas? Y ahí yo me remangué la manga y dije, ya, este es mi desquite. Con exteriores como La Gente, en la Cuarta Región, ¿cierto? Con Historia de Amor, con Íñigo Urrutia, el Moncho. ¿Cómo te preparaste para interpretar a Carla? Uy, ahí tengo que ser nuevamente muy honesta. Por Dios que tomé clases de batería, hice mi mejor esfuerzo, pero no, es difícil la batería, es súper difícil. Y el Álvaro Rudolfi se cagaba de la risa viéndome porque él toca batería. Me decía, no, pero si esto es súper fácil, agarrarlo, las baquetas y Y yo no podía. Y yo ahí caché que, claro, la batería claramente no era lo mío. Y yo incluso le decía al director, porque yo estaba tomando clases de traversa, porque tengo una flauta traversa. Y yo le decía, ¿no podemos cambiar? Que en vez de tocar la batería, toque la flauta traversa. No, pues me decía, tu personaje toca la batería. Y claro, en esa ocasión, sí, estaba acá, porque tenía mi historia de amor, y con dos, primero con el Alberto 6, que era Apolo, ese nombre era muy chistoso. Y que yo lo amaba, y el niño que está enamorado de mí en silencio, literalmente, porque era mudo, y lo pasaba súper bien, súper bien. Yo conocía, por ejemplo, al Gonzalo Muñoz desde mucho antes, desde el teatro, carreteábamos juntos incluso, entonces fue súper bonito encontrarnos también ahí en esa teleserie y trabajar juntos. Y sí, pues, ahí estuvo mucho más, ahí tenía buenas escenas, pues, ahí sí que sí. Ese fue mi desquite. ¿Sabes que lo pasaba súper bien en el set de la veterinaria? Lo pasaba súper bien, porque aparte con el Íñigo nos llevamos muy bien. En general me llevé muy bien siempre con todo el elenco, pero es súper importante cuando con ese personaje partner que sueles tener tantas escenas a lo largo de toda la teleserie, porque son, no sé, 90 capítulos, es súper importante, y yo sentía que había mucha química con el Íñigo, nos reíamos mucho, había mucha complicidad, tanto dentro como fuera de escena. Sí, la verdad es que la pasé súper bien. Sí. ¿Y en ese momento sentiste el reconocimiento del personaje en la calle? ¡Ay, sí! Sí, fue tremendo. Claro, ahí me di cuenta que como que no tenía pasta de famosa. Sigo creyendo que no lo tengo. Me parecía súper raro, súper raro. Incluso me sentía incómoda, muy incómoda. Mira, capaz que si hubiese seguido actuando varias teleseries más, quizás me habría acostumbrado y me lo habría tomado ya con otra normalidad. Esto de que es muy raro que alguien que tú no conoces te reconozca en la calle y se acerque a ti como si te conociera literalmente, eso es súper raro. Entonces, claro, me costaba mucho lidiar con eso. ¿Fue ingrato? ¿Cómo? ¿Fue ingrato? Al principio sí, porque no estaba preparada, yo creo. Al principio aparte que yo soy un poco tímida, soy muy para adentro. O sea, con gente que quiero, que conozco y me conocen, tal, sí, me despliego. Pero en general no soy señorita personalidad, entonces al principio yo quedaba medio como, muy apretada, no entendía por qué me hablan. Incluso pasaba esto muy típico, ¿no? Que alguien en la calle me indicaba así, con el dedo, decía, tú. Y yo decía, ¿a quién le habla? Y era a mí, y decía, no, qué raro. Me parecía súper extraño ese fenómeno. Y no me gustó, bueno, también se dio en esa teleserie que actuábamos, no juntos, pero estábamos en la misma teleserie, con Sebastián Vila, que era mi pareja de entonces. Entonces a veces íbamos juntos en la calle, no sé, a comprar verduras, cualquier cosa, y se escuchaba, ¡la Carla y el Luca! Que eso era nuestro personaje, el nombre de los personajes de ficción. Y eso era súper raro, súper raro. Porque aparte nos caíamos mal en la ficción. Entonces decía, ¡están juntos! Y eso era súper chistoso. Y claro, en esa época coincidió
con que ya hacia el final de la teleserie, y fuimos a hacer una gira en la 8ª región, como por 10 ciudades, localidades: Cañete, Lebu, Los Álamos, Tirúa, Concepción, Arauco. Y ahí, claro, en uno de esos episodios, claro, en esa época me parece que llegaba solamente TVN. Entonces, claro, llegamos con el Seba y la compañía, y yo me sentía como uno de los Beatles ahí, porque o sea, estábamos dentro de la van, porque nos vinimos desde Santiago, nos fuimos en una van, toda la compañía. Por supuesto que a los 20 días de itinerancia ya no nos queríamos ver, nos odiábamos todos, por supuesto. Pero bueno, teníamos todo ahí, nuestros vestuarios, el elenco, todo, y de repente me acuerdo de estar sentada dentro y la van se movía así, zoom, zoom, porque la cantidad de gente que había, Carla, y me hablaban, Carla, y una cosa muy, muy eufórica, ¿no? Carla, te amo, Carla, me pasaban cosas para que escribiera, qué sé yo. Entonces, y eso era súper impactante, de verdad que me sentía como los Beatles. Impacto en el Rostro se suma al Festival Quilicura Teatro Juan Radrigán 2021, con una increíble programación. Estaremos contándote todos los pormenores que se desarrollarán desde el 7 hasta el 31 de enero. Conversaremos con actrices, actores y dramaturgos sobre sus participaciones en la variada e interesante cartelera digital. Puedes revisar su programación en www.quilicurateatro.cl. No te pierdas los capítulos especiales que tendremos durante este destacado evento. Impacto en el Rostro, tu mejor compañía. ¿Y el momento de grabar la teleserie no pensaste que iba a llegar a esta situación? Para nada. No, ni se me pasó, no. Es que si no lo había vivido era muy difícil imaginármelo. Para nada. Por eso cuando empezó a pasar me sorprendió mucho y me resultó un poco extraño. Como te digo, si hubiese quizás seguido haciendo más televisión como actriz, capaz que me acostumbro y capaz que digo, bien, sí, y capaz que incluso lo disfruto, no tengo idea. Pero en ese minuto me parecía súper, súper, súper raro. Sí. Y Jimena, y sumando y restando, ¿qué te pareció Carla? ¿Te gustó su arco dramático? ¿Tienes buenos recuerdos? Sí, me encantaba el personaje, mira, es muy frívolo lo que voy a decir, pero me gustaba mucho lo que habían visto del personaje desde el punto de vista del vestuario. Me gustaba que tenía una impronta rupturista, y eso me ayudó mucho para elaborar el personaje. Y tampoco fue una elaboración tan consciente. Digo, no fue tan como racional decir, bueno, el personaje es así y así, sino que leía los textos, había visto el look que se había pensado para ese personaje, y ya era como darle nomás, darle desde el instinto, desde la inteligencia de texto, digo, no que sea muy inteligente yo, sino que de la inteligencia de texto. Me gustaba cómo se vinculaba el personaje. Creo que era súper claro desde la escritura, súper, súper claro, porque se vinculaba con el perno, que era el personaje del Gonzalo, de una forma como de maltrato y amor, muy chistosa, y se vinculaba muy distinto con el Íñigo Urrutia, y el vínculo también era súper distinto. Mira, ahí es curioso tu pregunta, porque yo creo que ahí estaba aplicando algo de manera súper intuitiva, sin saber que ya lo sabía. Pero es algo fundamental, yo creo, en la actuación, que una se relaciona de manera única y particular con X, con Y, Z. O sea, si miramos cómo es nuestro cotidiano, yo me relaciono súper distinto con mi amiga Carmina Riego que con mi hija, y me relaciono muy distinto que con mi padre. O sea, siempre los vínculos, y ese vínculo que es tan único es lo que de alguna manera, no sé si define, pero permite el despliegue del personaje. Y creo que en ese sentido estaba súper bien escrito el personaje mío de la Carla, porque se vinculaba de manera muy clara, muy distinta con distintos personajes de la teleserie. ¿Y el lenguaje de señas? Era el lenguaje, pero más que nada el Íñigo tenía que aprender, porque yo lo que... Tú lo interpretas. Tenía que de alguna manera, que eso es algo súper bueno, que
hicieron los guionistas, que de alguna manera lo que yo decía tenía el deber desde el texto de que se comprendiera lo que él quería decir con señas y que al mismo tiempo no fuera una constante repetición como loro, diciendo, ¿estás queriendo decir que trajeron a un perrito que le atropellaron? ¿O estás queriendo, cachai, que si no habría sido muy latero durante 90 capítulos? Entonces lográbamos conversaciones, yo leyéndole la boca y le decía, habla más lento y bla, bla, bla. Y el Íñigo sí que tuvo que aprender el lenguaje de señas, que lo encuentro precioso por lo demás, me encanta. Yo ayer miraba no sé qué noticia y veía cómo hacen así el lenguaje de señas. Me encanta, me fascina, me encantaría aprender de hecho. Jimena, ¿y después de Borrón y Cuenta Nueva tuviste algún ofrecimiento para seguir? De teleseries no. La Brigada Escorpión me parece que fue antes, porque claro, de La Brigada pasé a Borrón y Cuenta Nueva. Fíjate que estaba súper en la disyuntiva, porque pensaba, si me ofrecen hacer otra teleserie, lo más posible es que hubiese dicho que sí, porque es un súper buen trabajo. Y lo pasaba súper bien. Es exquisito desde el punto de vista que tú llegas, te dicen, este es tu vestuario, te maquillan, te aprendiste el texto y actuaste. Y eso es todo. Y en paralelo estábamos trabajando con nuestra compañía, una compañía independiente, en la que, por supuesto, estás armando escenografía, produciendo las funciones, desarmando escenografía, consiguiendo el vestuario, estás haciendo toda una labor de producción que es apoteósica, era muy desgastante. Entonces, claro, tenía algo que era un trabajo que me gustaba mucho y me gusta mucho, pero que era muy rudo de hacer, y por otro lado, esta cosa exquisita que era hacer televisión. Pero yo estaba súper en la disyuntiva porque no estaba segura de querer seguir trabajando en televisión. ¿Por qué? No es que no disfrutaba mucho la actuación, pero también el trabajo en televisión tiene un lado B que es súper desgastante, que bueno, son temporadas largas de 10 meses trabajando, y bacán porque estáis 10 meses con sueldo, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, te citan a las 8:30, estás maquillada a las 9, pero en vez de grabar a las 10, te toca grabar a la 1. Entonces, ese tiempo entre medio, a mí como que me empezó a cobrar un poco, desde el punto de vista como que me bajoneaba un poco. Como que me dan ganas de estar y decir, ¡ay, qué ganas de estar estas 3 horas haciendo otra cosa! ¿Cachai? O por último, estar en mi casa, no sé, regando, o haciendo yoga, o escribiendo, ¿cachai? Sentía que, me sentía como apretada en esa espera, que es súper recurrente en el trabajo en televisión. Porque un set no está listo, porque tal actor o actriz o no ha llegado todavía, o porque, se cayó un foco, porque cosas que pasan. O la escena se demora más en salir, entonces... Y eso me resultaba súper desgastante, entonces realmente estaba en la disyuntiva y yo me acuerdo que pensaba, sería súper bueno que me llamaran desde un punto de vista de formación laboral, experiencia, sueldo, sí, pero por otro lado decía, chuta, no sé si quiero seguir. Y estábamos trabajando, invirtiendo mucho tiempo en ese minuto en la compañía. Entonces, de alguna manera también implicaba decidir, o trabajo en teatro o trabajo en televisión, porque ambas cosas estaba siendo súper difícil llevarlas a cabo de manera paralela. Entonces, de alguna forma sí tuve la suerte de que no me hicieron decidir a mí, porque como soy libre, me cuesta mucho decidir. Y ahí, claro, seguí después haciendo clases de actuación, empecé a escribir teatro, y ya la próxima vez que volví a la televisión ya fue como guionista. Como guionista debutó en la teleserie juvenil 16, estrenada el año 2003. Esta producción abrió un nuevo horario para la ficción en televisión. Debido a la importancia que han tenido los jóvenes en este último tiempo, recordemos que el estallido social parte con los estudiantes saltando, ¿cierto? Evadiendo el metro. En ese sentido, ¿cómo ves a 16? ¿Sientes que hoy sería una buena representación de los jóvenes? Qué buena tu pregunta, qué difícil tu pregunta. Creo que no. Creo que
me encanta 16, me fascina lo que escribimos, pero creo que le estábamos hablando a los jóvenes de esos años, que estamos hablando del año 2, esa la escribimos en 2002, me parece. Y claro, los secundarios de ahora no tienen nada que ver, son de una fuerza que a mí me sobrecoge. O sea, yo me parecería que fuera de joda sería súper interesante abordar desde la ficción televisiva a esa generación, pero abordarla, yo diría que el reemplazante se acerca bastante más a estos jóvenes que logra capturar esta juventud que ya está diciendo, no, este sistema no va más. Ya logra capturar mucho mejor de lo que capturamos nosotros, digamos, entendiendo que también una serie tiene unas leyes muy distintas que una teleserie, pero claro, el reemplazante está mucho más está dialogando mucho más cercanamente con la realidad. Yo diría que nosotros no sé si estábamos dialogando tanto con la realidad en ese entonces. Estaba lo esencial de esa edad, yo creo, que tiene que ver con esa cosa tan rotunda que son los amores adolescentes, que son blanco o negro, que son extremos. Estaba también la rebeldía contra la autoridad, estaba ese sentirse muy raro, a pesar de estar entre tus pares. Pero yo te diría que no sé si está dialogando, o sea, no tiene para mí nada que ver con los escolares que vemos, o los secundarios que vemos ahora, que fueron capaces de saltarse los torniquetes, y que tienen una capacidad organizacional brutal, y súper, súper admirable también. ¿Cuál era el punto alto de 16? Probablemente ya lo sabes, pero por ejemplo la forma de trabajar de los equipos, que generalmente un guionista o una guionista lleva una historia en particular, independiente que a veces te tocan escribir de otros personajes. Entonces, a mí me tocó la suerte, que es algo que ha sido súper importante, yo creo, en la escritura de ficción de televisión, que he tenido en general muy buenos y buenas actrices, buenos actores, interpretando aquello que yo he escrito, y eso resulta súper iluminador. Entonces me acuerdo, por ejemplo, que en 16 estaba la trama de la Ariela con la Canela y Álvaro, me parece que se llamaba el personaje de él, que era un triángulo amoroso de dos visiones de lo femenino muy, muy distintas, y esas actrices y ese actor me resultaban súper estimulantes para escribirlo, que era la Paola Giannini, hacía el personaje de la Ariela, que aparte era bulímica. Y eso me resultaba súper, súper interesante. Para mí eso era uno de los puntos altos, y las gemelos también, me parecía que era esa dinámica que tenía, creo que era el Matías Oviedo con Fernando Rejola. Con la Fernando Rejola. Esa dinámica me parecía muy, muy delirante, muy, muy chistosa. Esta teleserie fue emitida en el año 2003, previa a las tribus urbanas. Tienes razón, pero es que yo creo que sí, absolutamente. Claro, no estaba instalado de manera tan radical el look. Sí, es verdad. Yo creo que en 17 hay un asomo de eso, por ejemplo, con el personaje del Cuervo. Ahí ya empieza a haber un pequeño guiño a esa mirada más disidente con respecto a los pares. En 17 había un personaje que consumía marihuana y ustedes lo presentaban con ciertas características, como que se ponía violento. De alguna manera él tenía que encarnar lo negativo de alguien que consume drogas, porque en ese minuto la televisión, yo creo que era muy, la mirada era súper gruesa, por así decirlo, porque no se había instalado la discusión que se instalaba ahora con respecto a la marihuana, por ejemplo. ¿Pero eso vino desde ustedes o tuvieron alguna instrucción del canal? ¿O ustedes tenían esa visión también del no marihuana en ese...? No, nosotros no teníamos esa visión, yo nunca la he tenido, de hecho. Pero obviamente al trabajar en un canal no prima la visión propia, siempre es una conversación que tenéis que tener no solamente con los directores o producción, sino también con esferas superiores de qué línea editorial se quiere trabajar. Y claro, no hay que olvidar que TVN, siendo el canal
de gobierno en ese entonces, el estatal, claro, como que siempre tenía muy presente esta misión, ¿no? Como de que no se fuera a pensar que el canal podría estar propiciando a que la juventud, ¿no? Ujú. Entonces, claro, ahí estáis más amarrado de mano. ¿Pero tú te acuerdas de que esta situación te haya hecho ruido al momento de escribir? No, porque yo ya conocía cómo era la televisión. Entonces ya conocía que no sé si logra ser sobre todo, digo, insisto, las series son algo muy distinto porque generalmente vienen de una producción mucho más independiente. Por lo tanto, la mirada puede ser más diversa. Pero en el caso de las teleseries, yo creo que como tienen esa impronta de llegar a la mayor cantidad de público posible, necesitan no tocar temas de manera muy punzante, porque vas a dejar a una gran parte del espectro que es tu audiencia fuera, y ahí deja de ser negocio, creo yo. Y digo, así es como se ha pensado la televisión, por lo menos hasta ahora. Yo creo que a partir del 18 de octubre algo tiene que empezar a cambiar, me imagino yo. Jimena, hablemos un poco de Los 30, esta teleserie, que fue la segunda teleserie nocturna de TVN por allá por el año 2005. Estuviste en hartas teleseries en donde la temática generacional era importante. ¿Cómo lo hicieron ustedes como los guionistas para no agotar la fórmula de hablar sobre las edades, sobre generaciones? Fue algo que no sé si lo pensamos mucho, la verdad. Creo que una de las cosas que se necesitan para escribir ficción televisiva es tener noción de que lo que sea que vas a contar tiene que ser entretenido. Entonces puede que partamos de la premisa de qué le pasa a una generación, ya, perfecto, pero si escarbas un poquito más allá, por ejemplo, podríamos decir, sí, 16 habla de una generación, sí, pero también está hablando de temas históricos, universales, de lo que es tener 16 años, de lo que es enfrentar un embarazo no deseado a los 16 años, de lo que es enfrentar un amor que va en contra de la disposición de los padres, de lo que implica enamorarse de alguien muchísimo mayor que tú. Todo eso son más bien temas universales, y creo que en el caso de los 30, claro, partimos con el desafío, y en ese sentido ahí hubo un voto de confianza de parte de la Kena Rencoré con el equipo de guionistas, porque le propusimos que ese equipo estaba encabezado por Marcelo Leonard, con la Nona Fernández, el Hugo Morales y yo, le propusimos que fuera algo más coral. Dijimos, a ver qué pasa. Tenemos un grupo de amigos, ellos tienen un restaurante entre sí, hay secretos que no han salido a la luz, cada uno tiene sus propias rencillas internas en su matrimonio y qué sé yo. Y dijimos, bueno, empecemos a ver qué pasa, a jugar con esa idea. Y en ese sentido sí hubo un súper voto de confianza y pudimos jugar con la idea y empezaron a aparecer esos personajes que eran súper chistosos. Y nuevamente era súper, ¿cómo se dice? Estimulante, inspirador, ver qué actor o qué actriz estaba interpretando a los personajes que escribíamos. O sea, me toca escribirle, me acuerdo, como al Pancho Melo, que me ha tocado varias veces escribirle y me divierte mucho escribirle, porque como me parece que es un muy buen actor, me divierte, como que me inspira escribirle a él. Escribí también, bueno, a Claudia Redondo, la Claudia Pérez, la Luz Valdivieso, Álvaro Espinosa, la Catina, me parece que estaba también. Y sí, pues la pasábamos muy bien escribiendo eso. Y yo me acuerdo que nos reíamos mucho. En general uno se ríe mucho, yo me río mucho escribiendo, porque como es un trabajo creativo, contrarreloj, sabéis que en una jornada de trabajo tenéis que sacar por lo menos un capítulo y medio, cada capítulo son 30 escenas, y tienen que ser buenas escenas, entonces estáis con la cabeza así bombardeando mucho, entonces también es súper necesario reírse, y nos reíamos
de tanta pelotudez que se nos ocurría hacer, y decían, no, no nos van a dejar escribir esto, y nos dejaban, contra todo pronóstico nos dejaban, eran unas cosas delirantes lo que hacíamos. ¿La idea de los musicales nació de ustedes? ¿Y de las conversaciones con el psicólogo? También, creo que sí. No estoy segura si la conversación nació de nosotros, el Marcelo tiene mejor memoria en ese sentido, o habrá sido algo que recogimos de la Quena, pero sí me acuerdo que el espacio de la cama nació de nosotros, los musicales y esa televisión antigua también. Sí, estupideces que se nos ocurrían para romper un poco lo que hasta el minuto se consideraba como una teleserie tradicional. Es súper interesante porque uno jugáis. Quizás tiene que ver con que el hecho de ser actriz de formación me permite mucho jugar a ser el personaje. Entonces me acuerdo que yo me divertía mucho porque me tocaba escribir a Leticia y el parejo que era este trabajólico, que era el Andrés Velasco, que no le daba ni la hora, y me resultaba súper divertido escribir a esa pareja, porque ella era tan recatada, tan reprimida, tan inhibida, más que reprimida, tan inhibida, y claro, lo que aparecía con el tema del copete era todo ese Mr. Hyde que estaba oculto en ella, y eso me resultaba súper, súper entretenido. Disparejas, ¿te acuerdas de Disparejas? Sí, Del claro. año 2006, sí. Te vuelvo a preguntar, ¿sentías que la fórmula se estaba agotando? Los personajes también se encuentran en escenarios ficticios, en donde, me acuerdo que aquí era un ajedrez, ¿cierto? Donde empujaban piezas. Ahí yo creo que, no sé si la fórmula se agotaba, no tengo mucha claridad de esa evaluación, pero sí era una teleserie que tenía otro tono era un poquito más densa, creo yo. No lo digo ni como algo ni negativo ni positivo, sino que tenía un color más denso. Digo, si lo comparamos un poco con los 30, siendo que son producciones totalmente distintas. Pero claro, compartían por lo menos el tema del horario, ¿no? Y tienes la posibilidad de tocar temas que no tocas a las 8, ciertamente no tocas a las 3 de la tarde. Era una teleserie que, claro, creo que era más densa porque tocábamos temas para donde nos llevaba la creatividad, ¿no? De repente nos fuimos tocando temas como la muerte de un hijo y dijimos, uy, ¿qué hacemos con esto? Que es un tema que una vez que ya lo pusiste arriba de la mesa, te tienes que hacer cargo, no te puedes no hacer cargo de ese tema. Y con todo lo que conlleva. Fue una decisión, claro, súper radical del punto de vista del guión, que era lo que le pasaba al Pancho Pérez Banen. Era más, yo diría que esa teleserie Disparejas sí era mucho más incisiva, porque cuestionaba modelos que en general no se suelen cuestionar, mucho menos en las teleseries. O sea, el hombre que en un buen momento dice, esto no me va más, y dejo a mi familia, Es una decisión muy radical, que es súper interesante, yo creo, abordarla, porque tiene que ver con una crisis que de repente todos decimos, bueno, la crisis de los 40, se hace el chiste, ¿no? Que te compras la moto, que tenía un amante, qué sé yo, que te pones teta, se hace el chiste. Pero digo, a veces te toca una crisis de la que no vuelves nomás, que te hace tal cambio de paradigma en tu vida que dice, no era asunto de comprarse la moto. Te estás cuestionando cosas tan fundamentales que tu vida ya hizo un giro del que no puedes volver atrás. Y yo creo que Disparejas sí tenía ese sello, por así decirlo. Jimena, y si tuvieras que adaptar estas teleseries, tanto a los 30 o Dispareja, imaginémonos, ¿la harías menos heteronormada quizás? Si tuvieras mayor libertad. Absolutamente, claro. Qué lindo sería. Absolutamente, sí. O sea, si yo tuviera la libertad, claro, obvio. Creo que urge, sobre todo cuando tenemos el bus del odio que amenaza con pasar por las calles de Santiago de Valparaíso, ahora más que nunca tenemos que empezar a instalar el discurso de que somos personas, punto. No hay una sola forma de relacionarnos desde el punto de vista sexoafectivo.
No, por favor, ya basta. Lo binario creo que debe de alguna manera, no digo que se vaya a acabar, por supuesto va a seguir existiendo, pero no puede ser la única. Y, y claro, por supuesto que me encantaría ver en la ficción distintas formas de amarnos. Creo que es súper necesario. ¿Y en ese momento ustedes lo notaron? En ese minuto yo creo que la televisión es algo que yo creo que lo bueno es que se ha instalado una discusión al respecto muy necesaria y muy rápida en muy poco tiempo. Entonces, si miramos, por ejemplo, lo que se hizo en los 30, resulta un poco feroz. Refrescante, sabroso y vegano. Yasai Vegan Sushi es la mejor experiencia en alimentación consciente. Presente desde el primer episodio de nuestro podcast. Es el sushi favorito de nuestros artistas nacionales. ¿Aún no has vivido esta explosión de sabores? No te quedes fuera y haz tu pedido en yasai.cl. Yasai Vegan Sushi, el colaborador estrella de Impacto en el Rostro. ¿Pero en qué sentido? En que no existe la posibilidad de que el homosexual simplemente sea una persona. Es como que lo marca. Es como si a mí me marcara ser heterosexual. Y yo siento que a mí no me marca. Pero en ese minuto, la mirada que había sobre la homosexualidad estaba súper circunscrita a un prototipo, ¿no? Que es de así y de esta forma y se mueve así y habla así. Entonces, sí, puede ser que haya sido la forma de empezar a instalar el tema, pero como digo, como la discusión se instaló rápidamente, por suerte, ya te quedé súper corto. Con esa mirada, que no digo que no esté, sí, claro está, pero también estamos, es como decir, ese es el punto que nadie puede decir, oye, es que los heterosexuales son así y así. Bueno, lo mismo pasa con la homosexualidad. No eres de una forma, ese es el punto. Jimena fue parte de la nocturna El laberinto de Alicia, producción que hablaba sobre la vida de un pedófilo. ¿Ingresaste a este proyecto desde el comienzo o te sumaste después? No, me sumé después. Porque parece que salió Josefina Fernández, ¿cierto? Claro, que estaba teniendo a los mellizos, un par de meses antes de tener a sus mellizos, y ahí entré yo a reemplazarla. Sí, entonces me ha tocado 2 veces entrar a producciones cuando ya la micro está andando. Ahí me acuerdo que entré como en el capítulo 40, 45 por ahí. Y claro, aparte que tenía que leer, me tuve que subir a ese carro muy pronto. Fue como, listo, me llamaron y en 2 semanas ya tenía que estar escribiendo, entonces tuve 2 semanas para leer estos 40 capítulos. Y creo que estaba súper bien escrita, creo que en ese sentido fue súper fácil meterme. Y también me pasó después con Juegos de Poder, que estaba muy bien escrita, entonces fue fácil meterse, las historias estaban súper claras, que es algo que es súper importante al momento de escribir teleseries, de escribir una historia clara, porque es súper necesario que quien esté mirándola desde el principio, desde el capítulo 4, desde el capítulo 80, no se pierda. Y claro, ahí me metí, me pareció que estaba muy, muy buena, me entretenía mucho leer los libretos. ¿Y el tratamiento de la pedofilia, qué te pareció? Me pareció bastante responsable. Creo que hubo un gran hallazgo desde la concepción de la historia, que fue tocar un tema que es horroroso, pero que es muy necesario tocarlo. Y como era tan entretenida la trama, a pesar de que era duro de ver, sobre todo para quienes ya teníamos hijes, estaba tan entretenido la manera de contarlo que te hacía muy amable digerirlo. Pero sí era súper, creo que era súper crudo, porque no puede ser de otra forma. Porque yo creo que
ahí también yo saco el sombrero, porque fue una apuesta súper arriesgada para una teleserie, súper. Porque te estás metiendo en un tema que no puedes tratar a medias. No puedes, si lo tiraste, pero hasta el final. Entonces, en ese sentido, sí, se trató, me parece, súper de manera frontal, de una manera directa, y al mismo tiempo, obviamente, se cuidaba mucho a las niñas que trabajaban en el elenco, digamos, o sea, con mucho cuidado. Siguiendo a la guionista jefe Nona Fernández, Jimena se cambia de canal y se suma a la nocturna de época Secretos en el Jardín, protagonizada por Francisco Pérez Banen. Está perdiendo un gran negocio en Canal 13, aprovecho de decirles que por favor saquen la edición y véndanla a todos. Es una gran teleserie, es buenísima. Yo creo que, o sea, se dice, no, es que dialoga mucho con el Chile de entonces, sí, dialoga mucho con el Chile de entonces, pero creo que tiene la cualidad de que está tan bien escrita, lo digo de cerca, sí, con mucho orgullo, que es muy entretenida. Y creo que sepas de la historia de Chile, sepas que estábamos en dictadura o no, la teleserie funciona desde una autonomía de la ficción inapelable para mí. Fue súper gozosa de escribir esa teleserie, conllevó un periodo de investigación también, y es súper interesante porque investigamos desde lo periodístico, por así decirlo, el caso, pero también quienes escribimos, bueno, por lo menos de los 4 que éramos el equipo de guionistas, 3 en ese entonces, para el 81 teníamos como 10, 11 años. Entonces teníamos también esos fantasmas de la infancia, de haber escuchado los psicópatas de Viña, qué pasaba, que el fusilamiento, que esto, lo otro. Entonces había también una especie como de conocimiento vital con respecto al tema. Y ahí yo, claro, destaco mucho que fue una producción súper fiel a la época del punto de vista estético, sí, sobre todo estético. El arte de esa teleserie era súper afín a la época. Y quizás no con un presupuesto especialmente alto. No creo. No, claro, y ahí funcionaba muy bien, tengo la impresión de que Viña y echábamos una talla ahí con respecto a eso, como que Viña tiene una estética ochentera, pues. Entonces no había que hacer mucho. Había que poner la cámara, ¿no? Sí, pues, claro que sí. Jimena, ¿y tú estabas en el equipo de guionistas de El secreto de Tamara, esta producción que venía después de Secreto en el Jardín y también liderada por Nona Fernández? Sí, alcanzamos a escribir hasta el capítulo 20, más o menos, me acuerdo. Ya. También nos contó el otro día María Gracia Omeña que había leído 3 capítulos y que le había fascinado, que era una tremenda historia. Ay, sí, era súper linda esa historia, súper linda. Bueno, ahí nuevamente quien dirigía el equipo de guionistas era la Nona Fernández, y le dábamos harta vuelta, creo que se nos había encargado que fuera una historia de venganza, y dijimos, bueno, ¿cuál puede ser como el mundo en el que se mueve esto? Y ahí apareció, creo que fue idea de la Nona, que ella lo propuso, y nos pareció a todos muy buena idea, que era en el mundo inspirado un poco en esta cosa, en lo japonés, en el kung fu, del arte marcial, esa cosa del manga japonés, como que son esas historias muy radicales, ¿no? De tipo Kill Bill, ¿no? Voy a buscarte y voy a dar contigo, me demore lo que me demore, pero lo voy a hacer y te voy a cortar en 8 pedazos con un sable asá. Tenía ese espíritu, esa teleserie. Y era súper interesante, súper entretenida de escribir. Y cuando les comunicaron que ya no iba, ¿qué pasó? Aparte me imagino que hubo decepción. Fue súper decepcionante. Me parece que no fueron muy claros nunca para darnos las razones concretas. Yo creo que también había temas como de más arriba de decisiones de quién iba a seguir en el área, que hubo como toda una remoción de cabezas, de dirección y tal, pero en ese entonces se tomaron decisiones que para mí yo estaba súper en desacuerdo. Por supuesto que una esté en desacuerdo da un poco lo mismo, digamos, una cucharita que no corta ni pincha, pero yo no estaba para nada de acuerdo con las decisiones editoriales que se tomaron en ese entonces.
Y ahí es difícil cuando la persona con la que estás dialogando te dice, no, la historia tiene que ir para allá. Y tú dices, sorry, pero es que la veo que va para este otro lado. Entonces también, si hay un equipo de guionistas, lo que yo siempre digo, dennos por lo menos el espacio y la licencia para contar la historia que sabemos, que podemos y que queremos contar. Porque si no, ¿para qué tienes a ese equipo de guionistas? Es como decir, mira, quiero que escriba una historia, pero la vas a escribir como yo quiero que la escriba. No, perdón. Y no es una cosa de egos, sino que es muy difícil imaginarse algo que no te imaginas. Ver un mundo que no lo ves y tú dices, sorry, lo veo de otra forma. Nosotros ver la historia desde otra forma, desde otra óptica. Y ahí, claro, no logramos, hubo cambios, sacaron a algunas personas, llegaron otras, y estas otras que llegaron dijeron, no, la historia tiene que ser así, y ahí es súper difícil trabajar, súper difícil cuando no hay un respeto por la labor de quienes escribimos las historias. Bueno, es que suele pasar, cuando hay muchas cabezas opinando, empieza a ser un mamarracho. Mira, nunca sabremos si en ese entonces fue mejor, fue para peor, fue bueno, fue malo, como no sé. Nunca vio la luz de ese proyecto, cosa que me parece, insisto, súper lamentable, porque creo que era un súper buen proyecto, súper bueno. Porque estaba inspirado, o sea, insisto, cuando tienes un grupo de guionistas que saben, que tienen oficio, no estoy diciendo que seamos personas talentosas, ni geniales, ni mucho menos, pero cuando tienes un grupo de guionistas con oficio, que sabe contar historias, déjalos hacer, es eso básicamente. Pastelero tus pasteles, digamos, o sea, hay decisiones de producción, bien, ahí yo nunca me voy a meter porque no es mi rubro, decisiones de dirección, perfecto, no es mi rubro, pero en decisiones de guión sí es mi rubro, sí lo manejo, tengo oficio, entonces creo que hay que dejar a los guionistas expresar el imaginario que tenemos. La tercera producción en donde acompaña a Nona Fernández como guionista fue Casa de Muñecos, una historia en donde su protagonista sufría de Alzheimer. Yo no estaba en la idea original. Cuando se crea el proyecto, yo entré a escribir capítulo 1. Y me parece que siempre va a ser súper interesante poder abordar a personajes que generalmente están más marginados de las tramas centrales, ¿no? Como Olis Niñez o La Tercera Edad. A mí en lo personal me resulta que son súper interesantes como personajes, porque hay toda una problemática de la que no se habla, y que me parecería súper interesante poder abordarla desde una mirada, desde un punto de vista humano. Nuevamente, o sea, no decir, bueno, porque tiene, no sé, 75 años, 80 años, así y así. Indudable que a los 75, 80 años tienes una condicionante física que no los tienes a los 40, ni a los 50, ni a los 20, ¿de acuerdo? Pero también lo que debe ser escribir un personaje que ha vivido una vida debe ser súper interesante poder explorar en ese, porque inevitablemente te empiezas a familiarizarte con la idea de la muerte. A los 25 no pensáis en la muerte, probablemente a los 80 y más sí empiezas a pensar en la idea de la muerte. Entonces debe ser súper interesante poder meterse en esos personajes, en esa problemática, en esos conflictos, en cómo, sobre todo porque vivimos en sociedades que marginan mucho a la tercera edad de todo punto de vista. Hay una especie como de esta adoración a lo joven, a la juventud, como si fuéramos a vivir la eterna juventud, y no. Ahora último, eso sí, yo creo que la ficción no nacional, estoy hablando como de la ficción a nivel mundial, sí han abierto mucho más esos espacios para personajes, no sé, esta serie que hace la Lily Tomlin con la Jane Fonda, tienen como 80 y algo, y funciona súper bien esa serie. Sería interesante quizás hacer algo parecido con una teleserie, que el mundo de los personajes de la teleserie sean personajes mayores y no uno o dos. Aparte he tenido hartos actores de esa edad, y buenos actores, con mucho oficio, con mucho carrete. Vamos a la última teleserie, Juegos de Poder. Llegué al capítulo como me metí en el 60. Claro, ahí me tuve que... Ahí eso me lo leí en una semana. Entonces dije, ya, tengo una semana y como quiero tener vida el fin de semana, listo, lo voy a leer de lunes a... Lo leí de lunes a sábado, sí, en 6 días. Entonces dije, listo, son 10 por día. Ya, así, leer, ¡pum! Segundo, tercero.
Pero claro, lo bueno de eso es que hice como una especie de concentrado de la teleserie y tomaba apuntes de ideas que me surgían, interrogantes y tal, y después, claro, cuando me metí a escribir en el 61, ya estaba súper a caballo con la historia, y me metí de manera muy fluida, el equipo súper buena onda, que ese estaba el Pipe Montero, la Vale Pollarolo, Luis el Luis Ponce. Ponce, a cargo de la historia. A mí una cosa que me llamó mucho la atención de esa teleserie es que siento que había una óptica que no había visto comúnmente en las teleseries y era la óptica masculina. Siento que estaba todo visto desde una óptica de el presidente, el sobrino hijo del presidente, que era bien psicópata, la víctima que había fallecido era un joven, el hijo del presidente era el que, ¿cómo se llama? El que había atropellado. Me parecía que era súper, bueno, el fiscal, el héroe, hombre, era súper raro para mí, porque siempre había escrito historias que eran más equilibradas en los poderes, digamos, de la acción entre hombres y mujeres. Aquí no, estaba todo en el lado de la cancha de los hombres, por así decirlo. Y lo que más me parecía interesante y entretenido de escribir era que en un minuto el poder, que era un poco la premisa de esa teleserie, que te puede llevar a lugares súper insospechados de correr todos los límites, eso me resultaba súper interesante, que la posibilidad de escribir una historia donde de repente el personaje ya estaba tan enceguecido de poder que tú decías, este personaje puede hacer casi cualquier cosa. O sea, se te vuela la cabeza porque dice, ha transgredido tantos límites que es como un poco como los personajes, los protagonistas de las tragedias shakespearianas, que de repente ya, listo, lo perdimos, puede hacer lo que sea, o sea, matar es poco, ¿cachai? Entonces, eso me parecía súper súper entretenido de escribir, de imaginar también. ¿Cuál crees tú que son los principales desafíos de las teleseries? Yo sigo pensando que las teleseries son un producto bien esencial en los canales. Y no lo digo por una fidelidad al gremio, lo digo porque creo que cuando una teleserie está bien escrita, si tenía una buena historia, no digo una buena idea, a veces como que se defiende mucho que tiene que ser una buena idea desde el origen, y yo creo que no. Yo creo que podéis tener una idea incluso que ya se haya hecho. Nada, hay un poco vuelta, cambiáis los personajes, tal. El tema es que tengas un equipo de guiones sólido, capaz de sostener esa historia a lo largo de 90, 100 capítulos, de manera entretenida. Tienes eso y tienes la batalla ganada, en gran medida. ¿Por qué? Porque la ficción es súper adictiva. A todos nos, o sea, pensemos por ejemplo lo que pasa ahora con Netflix, Amazon Prime, todas estas plataformas. De repente te engancháis con una serie y tú dices, uy, son las 2, son las 3 de la mañana y mañana me levanto temprano y un capítulo más. Y te veis una maratón que pudiste haber visto antiguamente, veíais un capítulo a la semana por HBO, de repente te veis Game of Thrones, la tercera temporada en 2 días, ¡blah! Te la tragas. Porque es adictiva, porque es así. Como dice un dramaturgo mexicano con el que tomé clases, que Jaime Chabot, dice, a la vena la ficción. ¿Por qué te genera adicción? Entonces, cuando logras escribir una historia que sea entretenida, que enganche, que genere vínculo, que genere empatía, tienes la batalla ganada, porque vas a generar el deseo de, ay, quiero saber qué pasa, y quiero saber qué pasa, y qué va a hacer después, y el personaje, y esa cosa genera mucha adicción. Entonces, de verdad creo que las teleseries debiesen seguir escribiéndose. Eso es el punto de vista como del desafío de sostener las áreas dramáticas de los canales, creo yo. Y por otra parte, claro, indudable que la pandemia pone, digamos, es como un hachazo que llegó a cortar todo lo que estaba gestándose y hace que todo se ponga más lento, más caro probablemente, porque te condiciona la producción misma. Pero también creo que si hay un desafío desde el punto de vista de los contenidos, es
instalar esto que hablábamos hace un rato, es instalar de manera, desde un punto de vista más humano, yo diría, desde un punto de vista más verosímil, las distintas formas de amor. Yo creo que ya cuestionar un poco de por qué se repite tanto el esquema clásico de que el hombre es el que salva la situación, por ejemplo, cuando con todo cariño, en la realidad no es así. O sea, yo no le pido a mi pareja que salve la situación. No es así, y no digo que porque yo sea así, no. Es algo que si tú, miremos cómo estamos, en qué mundo estamos viviendo. En Chile sobre todo, en las familias monoparentales, la gran mayoría son las madres las que están llevando a cabo la crianza, la educación de los hijos. Estáis haciendo como monos, estáis trabajando, estáis criando, estáis tratando de ser feliz entre medio de todo eso. Entonces, yo creo que ya está bueno como empezar a instalar otras formas de contar las historias, creo yo, desde una mirada feminista que busque la inclusión, busque que todos avancemos a una sociedad más justa, que es una mirada más horizontal. En ese sentido me resulta mucho más interesante. Que podamos, por ejemplo, hay muchas series que se hacen en Netflix, qué sé yo, que instalan historias desde una mirada feminista y son muy entretenidas y es contar la historia que históricamente se ha contado desde la mirada del patriarcado, desde la mujer, y funciona súper, súper bien. De alguna manera, por así decirlo, la jauría yo creo que intenta hacer eso. Y para allá tenemos que ir, creo yo, empezar a trabajar hacia... No es que los hombres desaparecieron del mapa, no digo eso. Es empezar a cuestionar lo que no hemos cuestionado hasta ahora, básicamente, para ver cómo podemos contarlo, ¿eh? Para oxigenar un poco, porque creo que hay un esquema que ya empieza a agotarse, el esquema clásico. La televisión yo creo que tiene una deuda de ir un poquito más rápido, de no subestimar a los espectadores, diciendo, no, es que estos temas, ¿cómo que estos temas? O sea, es como que siento que a partir del 18 de octubre y luego con esta pandemia, quedamos tan desnudas, tan desnudos, quedó tan a flor de piel la precariedad en la que vivimos, que ya no estamos como para hablar con eufemismos, siento yo. Como que ya no estamos para colorear, para maquillar, para edulcorar la realidad. Siento que podemos hablar de mucho más temas, entonces creo que sí podemos correr un poquito más el cerco. Y la gente no se va a espantar, a eso es lo que voy. Está todavía quizás muy instalado esto de que quizás, no, pero es que no podemos tocar estos temas porque se va a espantar. ¿Quién se va a espantar? Ya, bueno, siempre va a haber gente que se va a espantar, indudable, pero creo que cada vez pesan menos. Y si a eso sumamos el resultado del último plebiscito que tuvimos, ya es bien rotunda, yo diría, para dónde va la sociedad chilena. Jimena, ¿tú en qué proyecto estás en Mega? ¿En qué horario? Uno para las 3 de la tarde. Y eso, claro, nos lleva, a mí, ponte tú, me ha llevado a pensar, digo, como el melodrama surge como forma de ficción, yo te diría como en el 1700, 1800, como género, por así decirlo, independiente que ahora en el siglo XX, digamos, llega a la televisión. Pero, claro, el melodrama es intrínsecamente patriarcal, ¿no? La mujer es media inútil, ¿no? Manito en la frente, sálvame, y el hombre llega a rescatar. Entonces a mí me ha hecho preguntarme cómo podríamos contar un melodrama que no fuese así, que fuese... No aspiro a escribir un melodrama feminista, porque no, pero sí que los roles estén un poquito más equiparados. Entonces, hemos intentado, primero que nada, claro, escribir una historia entretenida, sí, que dialogue con el Chile que estamos viviendo y con el Chile que ha sido también, porque el Chile que estamos viviendo no es por generación espontánea. Este Chile se genera por un Chile que ha venido tapando la olla a presión de cualquier forma, ¿no? Entonces, donde las instituciones que hasta hace 10 años eran como intocables, ya están súper en el suelo, ¿no?
Entonces, sí, pues hemos tratado de instalar dentro de lo que se puede temáticas que dialoguen un poquito más con lo que estamos viviendo ahora, entendiendo, insisto, que la teleserie tiene una impronta que es ficción entretenida, no es una plataforma de discurso, no lo veo así por lo menos. O sea, considerando el horario, sí, estamos buscando, o sea, estamos siempre tratando de ver la forma de contar, insisto, es una historia que tiene un contenido humano súper, es dramática en ese sentido, o sea, no es trágica, no es cómica, no es un thriller, no, es una teleserie dramática donde el factor humano es súper, digamos, central en la historia, pero sí hemos intentado dentro de los núcleos de cada historia con poder instalar temáticas que dialoguen un poco más con el Chile que estamos viviendo ahora. Acomódate, porque comienza Tu Mejor Compañía. Impacto en el Rostro Podcast. Es una invitación para conversar con nuestros artistas, analizar la actualidad, hablar sobre el teatro y recordar las teleseries, esas que aún están en tu corazón. ¿Disfrutaste con los paisajes de Rapa Nui o aprendiste el romané? ¿Te reíste con la martuca o lloraste con la muerte del peyuco? Si es así, entonces estás en el lugar indicado. Te invitamos a acompañar a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro, Tu Mejor Compañía.